veíamos que realmente en el proceso de evolución de la cirugía de la vitreoretina hay un momento en el que tenemos que engarzar unos eslabones para ir progresando. Podemos quedarnos estancados, dejar que el ayudante nos idente, poner la banda, no recurrir a la cirugía del polo anterior, etcétera. Pero si queremos seguir progresando en esta cirugía, yo creo que uno de los pasos más importantes, un eslabón de esta cadena, sería el combinar la cirugía con una cirugía del polo anterior. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una mucho mejor visualización de la periferia, porque vamos a poder hacer sobre todo un saving muy importante de la base del vítreo, que es lo que nos va a disminuir la tasa de redesprendimientos de retina. Por tanto, cirugía moderna de vitreoretina siempre combinada, en mi opinión, con cirugía del polo anterior. Y si hay una lente diseñada para este tipo de cirugías, esta es la 89F, esta lente que está diseñada exclusivamente para esto y que nos ha aportado las 5 ventajas. Bien, ya vamos de lleno al asunto de hoy. Si veíamos 5 ventajas el otro día que tenía esta lente sobre el resto de las lentes intraoculares, vamos a ver ahora 5 pasos importantes a la hora de implantarla. El primero de ellos sería la capsulorhexis anterior. Bueno, la capsulorhexis anterior realmente no es muy diferente a la capsulorhexis de cualquier cirugía que hagamos del polo anterior, excepto que esta capsulorhexis anterior se va a convertir en nuestro guardaespaldas. Necesitamos que sea de un tamaño concreto, exactamente de 5 milímetros. Esto nos lo aporta este anillo que también aporta Kevsa y que lo que hace simplemente es hacernos de guía para que esta capsulorhexis tenga un diámetro de exactamente 5 milímetros. ¿Por qué tiene que tener este tamaño? Pues porque si es demasiado grande, no vamos a poder engarzarla dentro de la lente, nos va a quedar bailando dentro de esta rhexis, con lo cual la lente no va a estar estable. ¿Qué ocurre si es demasiado pequeña? Pues lo que ocurre es que no vamos a poder engarzarla en este caso. Se nos va a quedar demasiado pequeña y no vamos a poder meter las alas de la lente para que la rhexis llegue al cuerpo del diábulo que forman las dos alas. Por tanto, tenemos que tener un tamaño estándar, que nos lo marca la capsulorhexis anterior con este anillo. Yo ya soy incapaz de hacer la capsulorhexis sin el aporte de este anillo. Y luego, por otro lado, la capsulorhexis anterior, como he dicho antes, es nuestro guardaespaldas. ¿Por qué? Porque esta lente de Morcher la podemos implantar tanto en la capsulorhexis anterior como en la capsulorhexis posterior. Es decir, solamente con insertarla en una de las dos cápsulas vamos a tener suficiente estabilidad. Es verdad que si la engarzamos en las dos cápsulas vamos a tener mucha más estabilidad, pero es suficiente con engarzarla en una. ¿Qué ocurre? Que si nosotros realizamos una capsulorhexis anterior y se nos queda demasiado grande, podemos tener un problema en la capsulorhexis posterior, que se nos quede también demasiado grande y no podamos continuar con la cirugía, que no podamos engarzar bien las dos cápsulas. Por tanto, si tenemos la capsulorhexis anterior del tamaño adecuado, ya tenemos media batalla ganada. Y como os digo yo siempre, utilizo el anillo. Otra opción sería utilizar el fento, aquellos que el siguiente paso sería la capsulotomía y la inserción del viscoelástico. Bien, recordemos que había que hacer una capsulotomía y tenemos que poner viscoelástico en el espacio de Berger, que es el espacio que queda entre la cápsula posterior y la hialoides anterior. Hemos hecho la capsulotomía, al principio utilizaba un miringotomo, ahora utilizo la aguja. Fijaros cómo hemos hecho la capsulotomía y meto viscoelástico en este espacio. ¿Lo veis? Ahí la oleada de viscoelástico llega hasta el borde de la capsulorhexis. Ahí os estoy marcando con el ratón hacia dónde va. Hemos hecho la capsulotomía, que la tenemos ahí, buscamos debajo de la rhexis, espacio de Berger, y aquí veis cómo ha parado la oleada de viscoelástico. Esta es la técnica que utilizaba antes. Hacía una pequeñita capsulotomía y a partir de ahí iba introduciendo el viscoelástico. Pero esta técnica tiene un problema. Vamos a verlo ahora. Que nosotros hacemos la capsulotomía, ponemos viscoelástico y ahí, en el momento de inyectar la primera oleada, como vamos a ver en este caso, sí que hay un problema de que se nos puede abrir la capsulotomía posterior por el aumento de presión en este espacio de Berger. ¿Cómo solucionamos esto? Pues habéis visto que en este caso ya se ha ampliado, fijaros cómo está de grande en este caso, ¿de acuerdo? Si ahora en este momento introdujéramos viscoelástico hacia el otro lado para llenar esta zona de aquí, seguramente esta cápsula posterior se nos abriría. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un poquito de viscoelástico, abrimos la capsulotomía, iniciamos la capsulorhexis y ahora ya inyectamos la segunda oleada con este viscoelástico, como estáis viendo aquí, que va a llegar, en este caso pues hemos sobrepasado. Fijaros que incluso hemos sobrepasado el borde de la rhexis y no se nos ha abierto
esta cápsula. Por tanto, este es otro caso. El procedimiento que yo sigo habitualmente sería la capsulotomía posterior. Habéis visto ahí cómo se ha plegado la cápsula. Inyección de viscoelástico en uno de los dos sentidos. Lo del viscoelástico y las burbujas también es una cruz importante. Aún no he dado con un viscoelástico que jamás produzca burbujas. Bien, hemos inyectado viscoelástico en esta zona de aquí. Abrimos ahora, ampliamos un poquito la capsulorhexis, ¿de acuerdo? Iniciamos la capsulorhexis posterior y ahora ya inyectamos más viscoelástico. Llegamos a esta oleada y a partir de aquí ya podemos seguir con la capsulorhexis sin ningún problema. Fijaros cómo ahora ya tenemos incluso el flap hecho, el espacio de Berger está relleno, no vamos a tener ninguna vitreorragia porque la hialoides la tenemos íntegra y además la hemos protegido con este viscoelástico. Y a partir de aquí ya tendríamos que seguir con el siguiente paso, que sería la capsulorhexis posterior. Vale, vamos con este paso importante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya hemos inyectado viscoelástico, veis cómo viene por aquí la capsulorhexis. Esta es una situación que nos vamos a encontrar muchas veces. Son pacientes, son ojos que muchas veces no tienen buen fulgor. En este caso tiene un desprendimiento rectina exudativo. En otros casos nos vamos a encontrar con una hemorragia vítrea que también dificulta la visualización. Y en general, bueno, pues la capsulorhexis, tanto la anterior como la posterior, puede ser difícil. Vamos a ver algunos trucos, o veremos en la próxima charla algunos trucos que nos van a facilitar el realizar esta capsulorhexis posterior en casos más complejos o de baja visualización, como sería este caso. Pero bueno, a pesar de esto, mirad cómo la capsulorhexis sigue su curso. Si rellenamos bien el espacio de Berger, no vamos a tener problema con la capsulorhexis posterior. Se conduce de una manera fenomenal, no es nada elástica, no se nos va a ir en ningún caso y la vamos a conducir por donde queramos. Fijaros aquí, como tenemos la capsulotomía hecha, vamos a introducir el viscoelástico y vamos a iniciar la capsulorhexis posterior. Es la parte más compleja o la que nos puede dar, digamos, más agobio, porque estamos acostumbrados precisamente a no manipular la cápsula posterior. Ahí tenéis el viscoelástico, como lo estamos rellenando, y ahora empezaremos la capsulotomía. Donde nosotros vayamos con la pinza, la capsulorhexis va a venir detrás. Esto me recuerda un poquito a cuando estaba yo, aprovechando que he visto que está el doctor Arto, cuando estábamos en el hospital infantil, todos los que rotamos en aquella época por aquel hospital, veíamos en las cataratas congénitas la capsulorhexis como se hacía con la diatermia. Y veíamos que donde se ponía la diatermia, la cápsula se iba abriendo. Pues a mí esto me recuerda un poco a lo mismo. Fijaros como por donde va la pinza, la cápsula va, no jugamos con vectores. Aquí en este caso ocurre una cosa y es que fijaros en estas bridas que aparecen aquí, fijaros en esta zona de aquí, hay unas bridas, ahí se pueden ver perfectamente. Estos son restos corticales que han quedado después de la facomulsificación y de la limpieza de masas. Siempre pueden quedar pequeñas fibras de córtex. Estas fibras no nos van a dificultar para nada, excepto para la visualización. Fijaros como ahí hay una fibra que queda colgando, pero una vez que hemos conseguido pasar esa zona, fijaros como la rhexis sigue perfectamente. No sé si llevo más de 100 lentes de este tipo implantadas, que seguro que llevo, no recuerdo problemas con la capsulorhexis posterior. Si he tenido algún problema, lo he tenido con la capsulorhexis anterior. Es mucho más fácil que se nos vaya la rhexis anterior a que se nos vaya la rhexis posterior. En todo caso, al principio, cuando hacía la técnica de solamente hacer una pequeña capsulotomía e inyectar el viscoelástico hacia los dos lados, ahí sí podemos tener alguna pérdida de la rhexis, que en cualquier caso no se acompaña de vitreorragia y podemos implantar la lente perfectamente en la capsulorhexis anterior. Aquí hemos vuelto a pasar otra zona, fijaros ahí, donde existen zonas con córtex, la rhexis sigue, ¿de acuerdo? Y no hay que jugar como he dicho anteriormente, no hay que jugar con los vectores. Si la rhexis hacíamos con la capsulorhexis anterior, cuando empezamos y se iba para afuera, tirar para el centro, etcétera. Vamos, ya os digo que es una rhexis que se maneja perfectamente. Fijaros que esta capsulorhexis no está editada, os la he puesto entera. No sé qué hemos podido tardar aquí, 20, 30 segundos, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo va perfectamente. En fin, no es un paso complejo, puede tener su curva de aprendizaje, no os digo que no, pero una vez que lo hemos realizado, el proceso es bastante rápido. Bien, pues seguimos. Ahora viene la parte más importante, que sería el implante de la lente intraocular. Bueno, esta lente, como sabéis, tiene dos alas, un ala superior y otra inferior, pero ocurre que el ala superior es mucho más grande que el ala inferior.
Esto es una cosa que tenemos que chequear siempre. Fijaros que el ala superior, el ala grande, tiene que quedar hacia la parte del endotelio y el ala pequeña hacia la parte inferior. Lo que no podemos hacer es implantar el ala grande hacia abajo, porque nunca nos va a entrar por estas dos cápsulas. No las vamos a poder calzar. Y si la conseguimos calzar, el problema que tenemos es que se nos caiga la lente hacia abajo porque el ala pequeña no nos va a poder aguantar. Ahí hemos visto otra vez como soy bastante obsesivo en comprobar cuál es el ala grande, ¿de acuerdo? Una vez que he comprobado cuál es el ala grande y que está hacia la parte de arriba, es decir, hacia la parte del endotelio, entonces ya procedo a meterla dentro del cartucho. Las metemos en el riel y con un poquito de viscoelástico ya está lista para servir. Ahora vendría otro punto importante, que sería el implante, el poner el viscoelástico. Claro, el inyectar el viscoelástico. Este viscoelástico, tanto cuando acabamos la facoemulsificación como cuando vamos a realizar el implante, tenemos que tener una cosa muy en cuenta, y es que nunca la podemos inyectar en el saco capsular. No se puede inyectar primero porque no tenemos saco, pero lo que no podemos hacer en ningún caso es abrir las dos cápsulas como estamos acostumbrados para tener un espacio en el saco. Si nosotros metemos viscoelástico entre las dos cápsulas, si no hemos realizado la capsulotomía posterior y llenamos el saco con viscoelástico, el problema que vamos a tener es que no vamos a poder realizar la capsulorhexis posterior porque la tenemos mucho más abajo. Y en el caso de que la pudiéramos hacer, el problema que nos vamos a encontrar es que luego no vamos a poder engarzar las dos cápsulas porque están separadas. Y tampoco cuando necesitemos meter viscoelástico para meter la lente dentro del ojo, tampoco podemos meter viscoelástico en esta zona de aquí separando las cápsulas. Por tanto, estamos seguros si ponemos el viscoelástico siempre encima del iris, un poco para rellenar la cámara anterior, pero nunca en este espacio de aquí, sino siempre sobre las dos cápsulas. Esta maniobra que os acabo de contar sería esta de aquí, ¿de acuerdo? En este momento podría ser cuando vamos a iniciar la capsulorhexis posterior, pero bueno, en este caso ya la hemos hecho. Fijaros cómo hemos inyectado en esta zona de aquí. Aquí estamos inyectando viscoelástico para ya implantar la lente. En el siguiente paso, inyectamos en esta zona un poquito, aquí en la zona, en cámara anterior, sin que nos haga volumen para que no nos separen las cápsulas, y ya lo tenemos listo para el implante. Y ahora viene ya el implante en sí. Bueno, recordar a la grande para arriba, a la pequeña para abajo, y ya la tenemos dentro del ojo, ¿de acuerdo? Se despliega bastante bien, la lente se comporta bastante bien. Con una espátula, el primer paso que hacemos pues es calzar la lente debajo del iris, ¿de acuerdo? Ya la tenemos debajo del iris y ya la tenemos lista para el implante. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar? Fijaros en este reflejo de aquí de la capsulorhexis. Estas son las dos cápsulas. Aquí queda un trozo de cápsula posterior que no hemos quitado, pero fijaros en este reflejo. Esto no puede estar aquí porque esto quiere decir que no está calzada, ¿de acuerdo? No la hemos engarzado entre los dos labios, en el diábolo de la lente. ¿Cómo lo hacemos? Siempre con un botón de camisa, trabajando en la zona central, en el cuerpo central del áptico. No nos vamos a la periferia nunca, siempre trabajando en la zona. Y desde aquí iremos engarzando, moviendo la lente hacia abajo, hacia el nervio óptico y hacia la periferia, ¿de acuerdo? Fijaros cómo esta zona, pero aquí ha vuelto a aparecer, se nos ha soltado. Fijaros ahí cómo se ha soltado, ¿veis? Donde estoy marcando con el ratón, no tendría que haber. Volvemos a apretar hacia abajo, reposicionamos y ya la tenemos calzada, ¿de acuerdo? Fijaros lo que hemos tardado en implantarla. Vamos a ver más casos. Esta os lo he puesto, vamos a ver, aquí, fijaros cómo ocurre esto. Ocurre este pliegue aquí, veis aquí casi 90 grados, y lo mismo ocurre aquí, que incluso está doblando la lente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido porque tenemos una capsulorhexis demasiado pequeña. Si tenemos una capsulorhexis demasiado pequeña es difícil engarzar. Y en este caso es el único caso en el que yo hago esta maniobra. Me voy a la periferia, engancho los dos labios y desde allí intento meterlos dentro de la cápsula. Antes intentaba siempre engarzar la cápsula siguiéndome al labio y a la periferia. Ahora no, zona central de la óptica y movimientos hacia el nervio óptico y basculantes hacia la periferia. No todas van a ser tan sencillas como el primer caso que os he puesto. Vamos a ver un ejemplo de la vida real. No todas van a salirnos a la primera, ¿de acuerdo? Fijaros cómo al implantar la lente, bueno, ahora tenemos ya la lente debajo del iris, ¿de acuerdo? Y este es un buen momento para inyectar viscoelástico. Aquí sí podemos inyectar viscoelástico, porque ya tenemos la lente puesta. Si nosotros inyectamos viscoelástico encima del cuerpo de la lente, lo que vamos a conseguir es que la lente vaya hacia abajo y nos una más la lente con las dos cápsulas. Por lo tanto, aquí vía libre para el viscoelástico. Bueno, vamos a intentar implantarla. Siempre yo utilizo el botón, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Veis aquí el reflejo de la rhexis. Vamos a por él.
Aquí sigue habiendo el reflejo, vamos a hacer este movimiento y ahí estamos intentando engarzarlo, ¿de acuerdo? Ahí lo hemos intentado engarzar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sigue habiendo este reflejo ahí, vamos a volver a engarzarlo. Parece que no lo ha cogido. Volvemos aquí, sigue habiendo el reflejo ahí, seguimos hacia abajo hasta que llega. Ahí se ha formado un ángulo de 90 grados, ahora parece que haya entrado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si os fijáis aquí hay una imagen en 90 grados. Aquí hay una imagen en 90 grados que se ve muy bien ahí, en ese momento. ¿De acuerdo? Ahí. Eso quiere decir que aquí, en esta zona de aquí, aún no la tenemos engarzada. Bueno, vamos a seguir moviendo hacia aquí y lo conseguiremos. Movemos la lente. Ahora faltaría en la zona periférica de aquí, pero fijaros, ha vuelto a aparecer ahí el reflejo, ¿lo veis? Ha vuelto a aparecer. Bueno, pues paciencia. Volvemos a presionar, cuerpo de la lente, buscamos ahí el labio, pero siempre con el instrumento aquí y ahora ya está engarzada. Ya no veis ningún reflejo, ya la hemos metido. Otro caso, en tiempo real también, siempre el pisacano, la espátula, debajo de la lente en el momento de la inyección. Recordad que esto está hueco, si la lente sale disparada se nos va a ir hacia abajo. Por lo tanto, siempre con una espátula para evitar que si no tenemos una inyección controlada, pues la lente puede ir hacia abajo. Primer paso, poner la lente debajo del iris, lo hacemos con la espátula. Ahora es buen momento, si vemos que se nos ha vaciado de viscoelástico la cámara anterior, ahora podríamos poner teóricamente el viscoelástico y esta no está editada tampoco, las otras tampoco las he editado, pero fijaros en esta. Aquí tenemos la imagen, ¿de acuerdo?, de la lente. Ahí lo hemos engarzado. Nos falta esta zona de aquí, fijaros cómo haya aparecido el reflejo, nos faltaría esta zona de ahí y ya la tenemos, ya está engarzada. Fijaros el tiempo que hemos perdido. No sé, pongamos un minuto en la cápsula rexis posterior y otro minuto en el implante. O sea, hay casos en los que no perdemos más de 3-4 minutos el tiempo de diferencia en la cirugía, que a veces nos va a coger más de una hora porque luego tenemos que dedicarnos al polo posterior. Y bueno, ya estamos terminando. El último paso, pues es un paso que aprendes un poco con el número de implantes que llevas. Y es que yo trabajo con presiones muy altas de gas y de aire. Entonces sí que ha ocurrido alguna vez que en el posoperatorio he visto una de las alas luxadas por encima del iris. ¿Cómo he solucionado esto? Pues siempre, antes de hacer el intercambio por aire, introducir acetilcolina. Hemos visto aquí cómo hemos puesto la acetilcolina y en cuanto ya me llega a la zona de la óptica ya estoy tranquilo, ya sé que esa lente no se va a luxar al día siguiente. En el caso de que tengamos una luxación son muy fáciles de reponer, pero bueno, si podemos evitarlo, pues mucho mejor. Esta es la imagen para que veáis, nada, hemos puesto el viscoelástico, ahora procederemos a la aspiración y vemos como la lente simplemente la acetilcolina la cierra un poquitín y ya está. Y hasta aquí, pues la charla de hoy. El próximo día, que creo que es el día 1 de diciembre y ya último día de estas sesiones, lo que vamos a hablar es sobre las posibles complicaciones que podemos tener y cómo solucionarlas. Y en fin, os diré algún truco más de cómo implantar esto.